Existe una razón profunda, invisible y silenciosa por la cual la mayoría de las personas pasará toda su vida persiguiendo el dinero, y aún así morirá pobre. No importa cuánto estudies, cuánto te esfuerces o incluso cuánto ores por prosperidad. Mientras este error esté alojado en tu mente, todo esfuerzo será en vano. ¿Y lo más peligroso? Que se esconde detrás de justificaciones lógicas, consejos bien intencionados e incluso de las personas que más amas. Este error está tan arraigado en la cultura, en los hábitos y en las creencias populares que casi nadie lo reconoce como el verdadero ladrón de riquezas. Y por eso es tan letal. Actúa como un virus mental, destruyendo poco a poco tu confianza, saboteando tus planes y anulando cualquier posibilidad de construir una mente millonaria. Imagina a un hombre inteligente, creativo, trabajador, pero que termina sus días contando monedas para comprar medicinas. Ahora imagina que tuvo docenas de oportunidades a lo largo de su vida, pero dejó que todas se le escaparan por una sola razón: la duda. La duda lo hizo dudar. La duda lo hizo perder tiempo, y el tiempo, como sabes, no vuelve. ¿Y si te dijera que Napoleon Hill, el hombre que entrevistó personalmente a los 500 millonarios más poderosos de América, descubrió exactamente ese mismo patrón? ¿Y si te revelara que no solo identificó este error, sino que también creó un método para eliminarlo de la mente y reemplazarlo con una fuerza mental tan poderosa que literalmente reprograma tu destino financiero? Hill escribió una vez: cada adversidad lleva en sí la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Pero pocos perciben que esa adversidad también puede ser interna. Un pensamiento equivocado, una creencia envenenada, un hábito invisible que nace en la infancia y se fortalece con el tiempo. Esta es la semilla de la pobreza mental, y si no la arrancas ahora, pasarás la vida cavando un pozo que nunca se llena. De eso hablaremos hoy: el error mortal, que destruye tu mente millonaria, y cómo Napoleon Hill explicó exactamente cómo neutralizarlo. Prepárate. Tal vez tu mente nunca vuelva a ser la misma. Pocos nombres tienen tanto peso en el mundo del desarrollo personal y la riqueza como el de Napoleon Hill. Mucho antes de que existiera la palabra coach, él ya había trazado la ruta mental hacia la fortuna, pero no lo hizo basándose en suposiciones ni en teoría vacía. Hill fue encargado personalmente por Andrew Carnegie, el magnate del acero y uno de los hombres más ricos de la historia, para llevar a cabo la mayor investigación sobre el éxito jamás realizada. Su misión: entrevistar a los hombres más exitosos de Estados Unidos y descubrir qué tenían en común. Esa investigación duró más de 20 años. Y su resultado cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la riqueza, el propósito, el poder personal y la mentalidad millonaria. Entre los entrevistados estaban nombres como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell y John D. Rockefeller. No eran simplemente ricos, eran titanes en sus campos. Hill descubrió que todos ellos, sin excepción, compartían rasgos mentales muy específicos: una obsesión con el propósito, una fe inquebrantable en sus proyectos, una fuerte aversión a la duda y una disciplina casi fanática para convertir pensamientos en acción. Todo eso lo codificó en su libro más célebre, Piense y hágase rico, y fue en ese libro donde Hill reveló uno de los mayores secretos. La pobreza es un estado mental, y el fracaso comienza en la mente mucho antes de aparecer en la cuenta bancaria. Para Hill, el verdadero éxito comienza desde adentro. Escribió: el punto de partida de toda realización es el deseo. Mantén esto constantemente en mente. Un deseo débil produce resultados débiles, así como un pequeño fuego produce poco calor. Esta frase puede parecer sencilla, pero encierra una verdad brutal. La mayoría de las personas cree que quiere hacerse rica,
pero en realidad solo sueña vagamente con una vida mejor. Y mientras el deseo no se transforme en fuego, en urgencia, en propósito absoluto, es inútil. Ahí es donde comienza el error: querer sin decidir, desear sin actuar, planear sin creer. Ese es el terreno fértil donde nace y prospera el error mortal. En los bastidores de la fortuna, Hill vio un patrón oculto. No era la suerte, la inteligencia o incluso el esfuerzo lo que determinaba quién se volvía rico. Era una mentalidad moldeada por convicciones sólidas, decisiones firmes y pensamientos dominantes. Aquellos que se desviaban de eso, incluso siendo brillantes, caían en la duda, las excusas y la mediocridad. Esa fue la primera gran advertencia que Hill dejó. Te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y si alimentas pensamientos de duda, miedo o insuficiencia, adivina qué estás sembrando. Empieza de forma pequeña, tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Un pensamiento, una vacilación, una excusa racional que suena demasiado sensata como para parecer peligrosa. Aún no es el momento adecuado. Tal vez no estoy listo. ¿Y si fracaso? El error mortal no llega como un monstruo gritando en tu puerta, susurra. Convence. Se disfraza de prudencia, de sensatez, de opinión ajena, pero a los ojos de Napoleon Hill es el mayor ladrón de sueños que ha existido. La duda persistente. Es el cáncer mental que destruye cualquier posibilidad de riqueza antes siquiera de nacer. Y lo más cruel, no viene de afuera, nace dentro de ti. Hill fue tajante al escribir. Las opiniones son los productos más baratos del mundo. Todos tienen un montón listas para regalarlas. La mayoría de las personas fracasa porque vive coleccionando opiniones. De los padres, de los amigos, del jefe, del vecino, del miedo, y se olvidan de cultivar decisiones. La duda se instala precisamente cuando falta una decisión definida, y es en ese vacío donde la mente comienza a escuchar fantasmas. El miedo a la crítica, el miedo al fracaso, el miedo a parecer ridículo. La duda paraliza. Es la antítesis de la acción. Y sin acción no hay resultado. No importa cuánto sepas, estudies o desees. La duda es el arma más eficiente contra tu mente millonaria, porque viene desde dentro y usa tu propia voz. La mente millonaria, según Hill, se construye sobre 3 pilares: fe, decisión y propósito definido. Y el error mortal destruye los 3. Primero, corroe tu fe. Te hace creer que no eres capaz, que quizás no lo mereces, que otros son mejores. Después, paraliza tu capacidad de decidir. Pospones, aplazas, procrastinas, y cuando no hay decisión, el propósito se debilita. Se convierte en un deseo vago, una intención suelta en el aire. Hill advirtió: las personas que no pueden controlar sus pensamientos jamás podrán controlar otras cosas. Esto no es solo filosofía, es neurociencia del comportamiento, es psicología aplicada, es física mental. Y la duda es la mayor saboteadora de toda esa ingeniería. Pero lo que hace que este error sea tan fatal es su habilidad para disfrazarse de cautela. ¿Cuántas veces has pospuesto algo diciéndote que estabas siendo prudente? ¿Cuántas veces dudaste porque querías estar seguro? ¿Y cuántas veces esa espera se transformó en meses, años, toda una vida? La duda, cuando se acepta como hábito mental, se convierte en patrón. Y ese patrón se extiende a todas las áreas de la vida: al dinero, a las relaciones, a los negocios, a las decisiones más importantes. Empiezas a dudar de tu valor, de tu talento, de tus ideas, de tu capacidad. Y así te conviertes en tu propio verdugo. Sin darte cuenta, empiezas a destruir aquello que un día soñaste construir. No llega con alarde, no llama a la puerta pidiendo permiso. El error mortal
Esa duda corrosiva que mata tu mente millonaria se infiltra silenciosamente en cada rincón de tu rutina, disfrazado de sentido común, de voz de la razón, de hábito cómodo. Napoleon Hill comprendió que los más derrotados entre los hombres bien intencionados no eran los que carecían de capacidad, sino los que fueron vencidos por patrones mentales imperceptibles. Existen 6 formas principales en las que este veneno se propaga, y entender cada una de ellas es como encender la luz en una habitación que ni siquiera sabías que estaba a oscuras. La primera es el miedo a la crítica. Desde pequeños nos enseñan a obedecer, a agradar, a no equivocarnos. Crecemos creyendo que ser juzgado es señal de fracaso y no de valentía. Por eso evitamos sobresalir, evitamos tomar decisiones que puedan incomodar a otros. Hill escribió: el miedo a la crítica roba la iniciativa, destruye el poder de la imaginación, limita la individualidad y quita la autoconfianza. Esta prisión es invisible, pero real. Mientras te importe más lo que los demás piensan de ti que lo que tú piensas de ti mismo, tu mente nunca será libre para crear riqueza. La segunda forma es la falta de decisión. Las personas ricas deciden rápido y cambian lentamente. Las personas pobres deciden lento y cambian constantemente. Hill observó que los hombres más exitosos de la historia poseían una capacidad casi instintiva para tomar decisiones con claridad y firmeza. Mientras tanto, los que fracasaban dudaban todo el tiempo, buscando aprobación, pensando de más. La duda habita en el retraso. Cada minuto que pospones una decisión importante, ella crece dentro de ti como una mala hierba. El tiempo se vuelve excusa y cuando la oportunidad llama, no espera. La tercera forma es la ausencia de un propósito definido. Esta quizás sea la más destructiva. Quien no sabe lo que quiere termina sirviendo a quienes sí lo saben, y no existe mente millonaria sin dirección clara. Hill fue directo. No puedes tener fe si no tienes un propósito definido. Punchet, el error mortal, se alimenta de la falta de claridad. Llena el vacío con distracción, con comparaciones, con dudas existenciales. Y entonces comienzas a seguir el camino de otros, olvidándote del tuyo. El mundo está lleno de personas demasiado ocupadas, cumpliendo metas que no son suyas. Eso es pobreza disfrazada de movimiento. La cuarta es la contaminación por asociaciones negativas. Te conviertes en el promedio de las personas con las que más convives. Y según Hill, los pensamientos son contagiosos. Rodearte de personas que viven quejándose, dudando, criticando o burlándose de quienes sueñan en grande es como beber veneno en pequeñas dosis. Poco a poco comienzas a pensar igual. Empiezas a reírte de los mismos chistes autodespreciativos. Empiezas a dudar de cosas en las que antes creías. Y cuando te das cuenta, ya no crees en nada. La quinta forma es la rutina automática sin reflexión. Despertar, trabajar, comer, dormir. Todos los días igual. Sin detenerte a pensar, a planear, a cuestionar tus creencias, la duda prospera en el piloto automático. Hill enseña que la mente debe reprogramarse diariamente, con propósito, afirmaciones, reflexión. Una mente distraída se convierte en esclava del mundo exterior, y los esclavos mentales no construyen imperios. Y por último, la sexta forma es la comparación constante. Compararse destruye más sueños que el fracaso en sí. A la duda, le encanta que mires hacia los lados. Porque mientras observas el césped del vecino, olvidas regar el tuyo. Hill decía, la envidia es una forma de ignorancia, porque ignora todo lo que la otra persona ha pasado para llegar a donde está. La mente millonaria no compite, crea, avanza, y silencia el ruido externo con la voz firme de quien sabe hacia dónde va. La duda, cuando no se trata, se convierte en sentencia.
Y muchas veces esa sentencia viene acompañada de cifras altísimas, contratos rotos, negocios deshechos y sueños perdidos para siempre. Napoleon Hill no solo teorizó sobre esto, vivió junto a hombres que tenían el mundo en sus manos y aún así cayeron de rodillas ante una decisión no tomada, un miedo no enfrentado, una duda cultivada en silencio. En sus notas más íntimas, Hill revela historias que pocos se atreven a contar. Hombres brillantes que fracasaron no por falta de capacidad, sino por vacilación. Y aquí, en este punto del camino, es fundamental sumergirse en algunos de esos relatos, para mostrar con sangre y sudor lo que el error mortal puede causar cuando encuentra refugio en una mente talentosa. Considera la historia de Charles Schwab, mano derecha de Carnegie y genio de la producción industrial. Durante años, Schwab fue visto como el heredero natural de la gran fortuna industrial estadounidense. Pero en un momento clave, rodeado de asesores dudosos y temiendo tomar una decisión que pudiera contrariar al mercado, Schwab dudó, aplazó, postergó, pensó demasiado. El resultado: perdió contratos multimillonarios, vio su imperio desmoronarse poco a poco y terminó su vida con deudas enormes, aunque aún respetado como genio de la industria. Hill cita casos así con claridad. La duda no perdona a nadie, ni siquiera a los gigantes. Otro caso emblemático proviene del propio Henry Ford. En cierto punto de su trayectoria, Ford fue duramente criticado por mantener la producción del modelo T, cuando el mercado ya exigía innovaciones. Él no cedió a la duda, no escuchó a los analistas, siguió su propósito con convicción, y el resultado fue un salto multimillonario en el mercado, justo cuando todos esperaban su fracaso. Hill narra esta historia para mostrar el contraste. No es la crítica la que te destruye, sino la duda que aceptas después de ella. ¿Y qué decir del hombre que perdió la oportunidad de su vida por dudar durante 24 horas? Hill cuenta la historia de un joven empresario que recibió la propuesta de asociarse con un grupo de inversores visionarios. Pidió un tiempo para pensarlo. Mientras pensaba, los inversores siguieron sin él, y ese proyecto se convirtió en una de las mayores empresas de energía de la costa este de Estados Unidos. Ese joven pasó el resto de su vida diciendo: casi entro en ese negocio. Casi. La palabra favorita de la duda, la expresión del fracaso postergado. En Piense y hágase rico, Hill escribió con precisión: el miedo es solo un estado mental, puedes controlarlo, pero quien no aprende a dominar su mente, termina siendo dominado por ella. Muchos de los entrevistados por Hill confesaron en conversaciones privadas que sus mayores arrepentimientos no fueron los errores cometidos, sino las decisiones que no tomaron, los negocios que no empezaron, las ideas que no ejecutaron, los riesgos que evitaron. La mente millonaria no es la que siempre acierta, sino la que actúa incluso frente a la incertidumbre. La belleza de las ideas de Napoleon Hill está justamente en su lógica liberadora. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánto tiempo hayas estado cultivando dudas, fracasos o sabotajes mentales, la mente puede reescribirse. Y no se trata de un optimismo ciego, sino de un sistema, un proceso metódico, con pasos, principios y fundamentos que tienen el poder de rescatar incluso a los más escépticos del abismo del miedo. Hill creía con convicción inquebrantable que cualquier ser humano, siempre que esté dispuesto a pagar el precio del cambio, puede transformar su mente en una máquina de logros. Y ese proceso comienza con el trípode que él consideraba innegociable: fe, deseo ardiente y propósito definido. Cuando Hill habla de fe, no se refiere a dogmas religiosos, sino a la convicción emocional de que aquello que deseas es real e inevitable. La fe, según él, se planta en la mente mediante la repetición de pensamientos dominantes. Y aquí entra la práctica más poderosa de todas, la autosugestión.
Debes bombardear tu mente con frases que fortalezcan tu identidad millonaria. Todos los días, varias veces al día. Es lo opuesto a la duda. Mientras la duda es un virus que se propaga en silencio, la autosugestión es un remedio que actúa en la repetición. Hill escribió: la fe es un estado mental que puede inducirse a través de la autosugestión. Y eso lo cambia todo. Imagina despertar cada día y declarar con firmeza: soy un creador de riqueza. Todo lo que necesito ya está dentro de mí. Mis decisiones construyen mi destino. Mis pensamientos moldean mi futuro. Al principio, la mente se resiste, pero con el tiempo se rinde. Porque el cerebro humano es plástico. Se reconstruye a partir de lo que recibe con frecuencia. Y Hill decía que el subconsciente no distingue entre verdad y mentira. Cree en lo que repites con emoción. Por eso, si te repites que eres incapaz, el subconsciente lo cree. Pero si repites con fe que eres imparable, también lo creerá. El segundo pilar es el deseo ardiente. No es un deseo débil, es una obsesión. Es ese hambre que no te deja dormir en paz. Hill insistía: el punto de partida de toda realización es el deseo ardiente. La mayoría de las personas desea ser rica, pero lo hace de forma superficial, perezosa, emocionalmente distante. Para activar el poder del deseo, Hill recomendaba escribir tu objetivo con absoluta claridad y leerlo en voz alta, 2 veces al día, con convicción emocional. Al hacerlo, programas tu mente para identificar oportunidades, tomar decisiones rápidas y actuar con audacia. Y el tercer pilar es el propósito definido. Hill descubrió que la claridad de propósito funciona como un imán mental. Las personas sin dirección atraen distracciones. Las personas con propósito atraen aliados, ideas, recursos y coraje. El propósito definido es el antídoto más potente contra la duda, porque le da a la mente un norte. Él enseñaba: determina exactamente lo que quieres de la vida, sé consciente de lo que estás dispuesto a dar a cambio, establece un plazo, diseña un plan y repítelo todos los días. Esto no es magia, es ingeniería mental aplicada a la realidad. Por lo tanto, incluso si has cometido el error mortal, incluso si has vivido décadas saboteándote, aún puedes reescribir tu destino. Fe a través de la autosugestión. Deseo ardiente sostenido por la repetición emocional. Propósito definido como motor diario de acción. Estas son las herramientas, y la mente, como Hill recalcaba, es el taller del alma. Con las herramientas adecuadas, puedes reconstruirla, ladrillo a ladrillo, hasta que se vuelva inquebrantable. Existe una fuerza silenciosa que diferencia a los que sueñan solos de los que construyen imperios. Una fuerza que Napoleon Hill definió con precisión quirúrgica: el esfuerzo organizado. Mientras la mayoría lucha, corre, insiste y fracasa en soledad, quienes dominan el juego de la mente millonaria entienden que la verdadera riqueza exige organización mental, dirección y, sobre todo, alianzas estratégicas. Hill llamó a esto el poder de la mente maestra. La unión de 2 o más mentes armonizadas para alcanzar un objetivo común. Según él, esta conexión crea una inteligencia invisible, un tercer cerebro con más poder creativo e intuitivo del que cualquier individuo aislado podría alcanzar. Pero antes de entender ese poder colectivo, es necesario comprender el concepto base. El esfuerzo organizado es la aplicación práctica de la inteligencia, del propósito y de la acción coordinada. Napoleon Hill escribió: el conocimiento no es poder. El conocimiento solo se convierte en poder cuando se organiza en planes definidos de acción. Esto significa que no basta con leer libros, ver videos o acumular teorías. Sin aplicación, todo eso se convierte en peso muerto. La duda prospera en el exceso de información sin dirección, y el esfuerzo organizado surge como remedio.
Transforma ideas dispersas en movimiento continuo, acción estratégica y resultados concretos. ¿Y por qué es tan poderosa la mente maestra en este contexto? Porque la duda es egoísta, solitaria, silenciosa. Se fortalece cuando te aíslas, pero cuando te conectas con otras mentes que comparten tu propósito, creas un campo magnético de coraje, inspiración y responsabilidad mutua. Hill observó que todos los grandes millonarios que entrevistó tenían consejeros, grupos, aliados, socios, mentores. No se apoyaban solo en su propia fuerza mental, se blindaban con inteligencia colectiva, y eso los hacía prácticamente inmunes al error mortal. Ningún cerebro está completo hasta que ha sido estimulado por la influencia de otros cerebros en perfecta armonía. Hill sugiere que crees tu propia mente maestra. Elige 2, 3 o 4 personas que compartan valores, visión y ambición. Personas que no se burlen de ideas atrevidas. Personas que desafíen tu mediocridad. Personas que crean más en ti que tú mismo. Reúnanse cada semana. Hagan planes. Establezcan metas. Exijan acción. Compartan recursos. Intercambien errores y estrategias. El simple acto de verbalizar tus objetivos en voz alta, frente a mentes comprometidas, desactiva el poder de la duda. Dejas de pensar, ¿y si sale mal? Y comienzas a pensar, ¿cómo hacemos para que funcione? El esfuerzo organizado también se aplica a la rutina individual. Puedes organizar tu propia mente como un ejército. Pensamientos de fe a las 6 a.m., planificación estratégica a las 7, ejecución hasta el mediodía, estudio y expansión por la tarde, visualización por la noche. La mente millonaria exige disciplina mental, una secuencia estructurada de pensamientos y acciones que funcionen como engranajes. Sin esa estructura, la duda ocupa espacio. Con ella, la duda no tiene dónde crecer. El antídoto contra el error mortal está aquí. Claridad, plus alianza, plus acción continua. Hill nos dio la fórmula. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicarla? ¿Estás listo para dejar de ser una mente solitaria y convertirte en parte de una fuerza colectiva invencible? Las palabras que repites para ti mismo cada día moldean tu identidad más que cualquier circunstancia externa. Napoleon Hill lo sabía mucho antes de que la ciencia lo confirmara, mucho antes de que el término neuroplasticidad se volviera común. Él ya enseñaba que el subconsciente es el terreno fértil donde comienza a germinar todo éxito o fracaso, y que los pensamientos repetidos con emoción se convierten en creencias, creencias que dirigen comportamientos, decisiones, actitudes y resultados. Hill no solo recomendaba el uso diario de afirmaciones, las consideraba la herramienta más poderosa para neutralizar el error mortal de la duda y reemplazarlo por una convicción sólida, inquebrantable y casi impenetrable. Las afirmaciones funcionan como comandos directos para la mente. Actúan como soldados que patrullan tus pensamientos, expulsando invasores mentales y reforzando los muros de la confianza. Hill fue claro: te conviertes en aquello en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y si repites constantemente que no eres lo suficientemente bueno, que ya es demasiado tarde, o que probablemente no va a funcionar, estás, sin darte cuenta, entrenando a tu mente para fracasar. Pero lo contrario también es cierto. Al repetir frases poderosas con emoción, claridad e intención, construyes una nueva base mental, una base capaz de sostener una mente millonaria. Aquí tienes algunas de las afirmaciones más impactantes inspiradas en las enseñanzas de Hill que puedes usar cada día para desinstalar el error mortal y activar una nueva versión de ti mismo. Tengo un deseo ardiente y nada puede detenerme. Mi mente está clara, mi propósito definido, mi acción es constante. Todo lo que necesito para triunfar ya está dentro de mí. Actúo incluso con miedo,
porque la duda ya no vive aquí. Pais, pienso como millonario, actúo como millonario y me convierto en lo que pienso. La decisión es mi poder. No dudo, yo creo. La fe es mi ancla, el propósito, mi timón, el éxito, mi destino. Nada externo tiene más fuerza que mi voluntad interna. Repítelas en voz alta, escríbelas en lugares visibles, graba tu propia voz y escúchala al despertar. Pero, sobre todo, siente lo que estás diciendo. La emoción es el código que desbloquea el subconsciente. Hill enfatizó, la emoción es esencial para que la autosugestión funcione. No es la frase en sí lo que cambia tu vida, es la energía con la que la declaras. Crea el hábito de afirmar tu identidad todos los días. No esperes sentirte seguro para afirmar. Afirma para volverte seguro. La mente millonaria no nace lista. Se construye una repetición a la vez. Cada afirmación es un ladrillo. Cada emoción, el cemento. Y en pocos meses habrás levantado una fortaleza interior tan firme que ninguna duda podrá penetrarla. La mayoría no fracasa por falta de talento, oportunidad o incluso esfuerzo. La mayoría fracasa por no entender las leyes invisibles que rigen la mente. Napoleon Hill pasó décadas observando esto y al final de su camino concluyó que existen dos tipos de personas en el mundo, las que son dirigidas por sus pensamientos y las que dirigen sus pensamientos. Y esa distinción es la frontera entre la riqueza y la miseria, entre la libertad y la prisión, entre la realización y la frustración eterna. Si el 97% de las personas fracasa, es porque vive como náufragos mentales, a la deriva, reaccionando a los vientos de las circunstancias, incapaces de levantar velas firmes y navegar con propósito. Hill fue tajante al afirmar, la mayoría de las personas está lista para rendirse ante la primera señal de derrota. Esa frase duele, porque es verdad. ¿Cuántas ideas brillantes has abandonado por miedo? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías por dudar de tu valor? La duda, ese error mortal que hemos señalado desde el inicio de este camino, es el vínculo común entre el 97%. Paraliza, confunde, retrasa, desgasta. Y cuando no mata tus sueños, los convierte en fantasmas, ideas que te persiguen con el famoso «y si lo hubiera intentado». Pero Napoleon Hill también reveló el camino del 3%, los que vencen, construyen, expanden y dejan legados. Y ese camino no es místico, es mental, emocional y práctico. Funciona desde hace 100 años y sigue funcionando hoy, porque la naturaleza humana no ha cambiado. La mente sigue siendo el taller de la realidad. Los pensamientos siguen siendo causas y las realidades siguen siendo efectos. Lo que ha cambiado son las herramientas, los escenarios, los mercados, pero los principios son eternos. Ese 3% comparte patrones, un deseo ardiente que se transforma en acción, una fe que no necesita validación externa, un propósito tan claro que todo lo demás se vuelve ruido. Toman decisiones rápidas y no se dejan arrastrar por la duda. Se rodean de mentes que los elevan. Repiten frases de poder hasta que esas frases se convierten en identidad. No se comparan, no procrastinan, no se avergüenzan de pensar en grande. Saben lo que Hill sabía. Solo tienes control absoluto sobre una cosa en tu vida, tus pensamientos, y eso es suficiente. Reflexiona un momento. ¿Dónde has puesto tu atención? ¿En el error o en el propósito? ¿En las voces externas o en tu voz interior? ¿En la duda que paraliza o en la decisión que libera? Lo que Hill descubrió sigue disponible para ti, pero solo si eliges aplicarlo con disciplina. La mente millonaria no se forma en un día, pero sí se activa en una elección, y tal vez esa elección esté justo frente a ti ahora. Imagínate dentro de 5 años, 10, 20,
Ahora imagina que nada ha cambiado, que tus sueños siguieron allí, guardados en una estantería de promesas postergadas. Que la duda, ese error mortal que hoy has descubierto, siguió al mando. Que tus decisiones continuaron siendo tomadas por el miedo disfrazado de lógica. Que te convertiste en una estadística más del 97%. Ahora imagina cómo sería saber que tuviste la llave, que escuchaste cada palabra, entendiste cada principio, recibiste cada herramienta de Napoleon Hill, y aún así elegiste no actuar. Elegiste seguir dudando. Elegiste seguir esperando el momento adecuado, el dinero adecuado, la validación adecuada. Eso sería devastador, porque la verdad es esta: la vida cobra, y cobra caro. El tiempo no tiene piedad con quien duda. Una mente no entrenada se convierte en terreno fértil para el arrepentimiento. Y no hay riqueza, ni curso, ni milagro, ni persona que pueda vivir tu vida por ti. Hill escribió: el éxito no requiere disculpas. El fracaso no permite excusas. Duro, directo, verdadero. No hay excusa que salve un sueño no vivido. Y no hay nadie que pueda sacarte de esa condición más que tú mismo, cuando decidas romper con ese patrón mental de una vez por todas. Pero aquí está la chispa de esperanza. El momento del cambio no depende de recursos, suerte o circunstancias. Depende de una sola decisión. Solo una. La decisión de no aceptar más las reglas de la duda. La decisión de no seguir postergando tu grandeza. La decisión de activar con disciplina e intensidad todo lo que has escuchado aquí. Hill dejó un mapa, un código, un llamado. Y hoy resuena para ti con más fuerza que nunca. La única limitación real que tienes es aquella que aceptas como verdadera. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta verdad ahora? ¿La cerrarás como otro video bonito que te tocó el alma por unos minutos? ¿O marcarás este momento como el punto en el que decidiste no permitir nunca más que la duda gobierne tu vida? La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, la mente millonaria no espera. Decide, actúa, construye y vence. Si este mensaje te tocó profundamente, compártelo. No porque el video necesite visualizaciones, sino porque el mundo necesita menos dudas y más mentes despiertas.